Rey de todo el universo, venimos delante de ti una vez más, dándote gracias por invitarnos nuevamente a tu casa, a cantarte, ofrecerte, oh Señor, todo lo que nosotros somos. Porque tú eres digno, merecedor de gloria, honra, poder y honor. Perdona, oh Señor, mis pecados, los pecados de tu iglesia. Que, oh Señor, tú no nos pagues conforme a lo que merecemos. Que tú, Señor, no apartes tu presencia de esta tu iglesia, sino que donde hay pecado, oh Señor, tú vengas con tu perdón, que tú vengas con tu corrección, que tú, oh Señor, donde hay santidad, nos animes a seguir hacia adelante, a abundar mucho más y más. Habla, oh Señor, a nuestros corazones en esta noche. Háblanos a pesar de quien predica, a pesar de nosotros. Que tu palabra y tu nombre sea exaltado sobre todo y que tu pueblo pueda salir convencido de que tú le has hablado y dispuesto para hacer y vivir de la manera que tú quieres que nosotros vivamos. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Primera de Pedro, al igual que Santiago, Juan y Judas, es una de las cartas generales del Nuevo Testamento y fueron llamadas generales porque no fueron dirigidas a una iglesia local en específico ni a personas individuales, sino que fueron dirigidas a cristianos en general. Como su nombre lo dice, el autor de esta carta es el apóstol Pedro. Él mismo se identifica en el capítulo 1, versículo 1. Y Pedro escribió a cristianos que habían sido esparcidos, como también dice el capítulo 1, versículo 1, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esos cristianos estaban experimentando el sufrimiento de un mundo caído y la persecución de aquellos que no tienen fe en Dios. Entonces Pedro, inspirado por Dios, los llama a no ver tales cosas como algo extraño. Pero también lo que hace Pedro es recordarles que tan cierto como son esos sufrimientos, así también de cierto o de cierta es la gloria que les espera a los cristianos en el cielo. Por medio de esta carta, Pedro instruye a los cristianos, les dice cómo vivir entre los sufrimientos y la persecución del aquí y el ahora y la gloria eterna en el cielo. Y en el capítulo 5, Pedro se dirige particularmente a los pastores, a los jóvenes y a la iglesia en general. Y por eso he titulado mi sermón de esa manera: a los pastores, a los jóvenes y a la iglesia en general. Aunque esta carta no fue escrita originalmente a nosotros, sí fue escrita para nosotros. Por lo tanto, hermanos, los invito a estar atentos a lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros en esta noche. Así que les invito a que vayan conmigo a Primera de Pedro capítulo 5. Vamos a detenernos a considerar los primeros 5 versículos de Primera de Pedro capítulo 5. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos
sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y de esa manera he dividido este sermón. Es una exhortación en primer lugar a los pastores, en segundo lugar a los jóvenes y en tercer lugar una exhortación a la iglesia en general. Pedro comienza con un ruego o una exhortación a los ancianos. Esta exhortación es como que alguien se pare junto a ti, extienda su brazo, te agarrara, te sostuviera y te hablara. Y ancianos en este contexto, como algunos de ustedes ya saben, no son aquellos que están avanzados en edad. La Biblia habla de ancianos en ese sentido, como avanzados de edad, pero ahora en ese contexto no está hablando de aquellas personas que son avanzadas en edad. En la Biblia se les llama ancianos a aquellos que ocupan posiciones de liderazgo entre el pueblo de Dios. Eso lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y ancianos en ese contexto, en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5, son aquellos que han sido llamados y capacitados por el Espíritu Santo de Dios para liderar espiritualmente a la iglesia. En otras palabras, esto es una exhortación que está haciendo el apóstol Pedro a los pastores. Y es bueno aclarar que pastores, ancianos y obispos no son términos que hacen referencia a oficios distintos dentro de la Biblia, no. Los pastores son los mismos ancianos y los pastores son los mismos obispos. Mientras que el término obispo indica que los pastores son supervisores, ancianos indica que los pastores tienen madurez espiritual. Y aunque se espera que con el pasar del tiempo el cristiano sea más y más maduro, Dios puede dar madurez espiritual incluso a un joven, tal como lo hizo con Timoteo. En última instancia, hermanos, la madurez espiritual no viene con el pasar del tiempo, sino que es una gracia de Dios. Entonces, como decía, mientras que obispos indica que los pastores son supervisores, ancianos indica que los pastores tienen madurez espiritual. Y es por eso que se dice que un neófito o un recién convertido no debe ser pastor, según 1 de Timoteo 3:6. Por la Biblia y muchos otros pasajes, dicho de otra manera, muchos pasajes que encontramos en la Biblia, entre ellos Hechos 14:23 y 20:17, podemos decir que el diseño de Dios es que haya más de un pastor en cada iglesia. Ahora, ya yo sé que todo esto que yo he dicho hasta ahora y que todo eso que voy a seguir diciendo es un poco raro, o al menos a mí me resulta un poco raro, porque lo común es que los pastores exhorten a la congregación. Es más fácil que nosotros encontremos a un pastor exhortando que siendo exhortado, aunque ciertamente ellos también lo necesitan. Pero también es un poco raro esto porque, como ustedes saben, yo no soy pastor. ¿Qué tienes tú que decirle a los pastores? Alguien podría decir que ¿qué tengo yo que decirle a los pastores? La respuesta es fácil. Yo no tengo absolutamente nada que decirle a los pastores. Pero recordemos, hermanos, que esta exhortación no es mía. Esta exhortación es de Dios. Y el medio que Dios utilizó para transmitir esta exhortación fue a Pedro. Pedro se describe aquí como un anciano también con ellos, según el versículo 1. Es decir, que quien está hablando, quien está exhortando aquí es alguien con la suficiente madurez espiritual para hacerle o para hablarle a aquellos que son maduros espiritualmente. Pero también cuando Pedro dice que es un anciano también juntamente con ellos, eso quiere decir que quien está hablando es alguien que ha experimentado tanto las alegrías como las tristezas que traen consigo el ministerio pastoral.
Pedro también se describe aquí como un testigo de los padecimientos de Cristo. Él es un apóstol aquí que está hablando con autoridad, una autoridad que le fue dada por el mismo Señor Jesucristo. Y a diferencia de nosotros, a diferencia de todos nosotros, Pedro vio con sus propios ojos los sufrimientos de Cristo. A él nadie le contó acerca de los sufrimientos de Jesucristo. Él con sus propios ojos y con sus propios oídos experimentó cómo el justo sufrió en manos de los injustos, cómo el justo sufrió en lugar de los injustos para llevarlos a Dios y bendecirlos allí. Finalmente, Pedro se describe aquí en el versículo 1 como participante de la gloria que será revelada. Que según muchos comentaristas, esta es una gloria de la cual Pedro tuvo una vista previa cuando se encontraba en el monte de la transfiguración. Así que, teniendo todo esto en mente, vemos que Pedro exhorta en primer lugar a los pastores, y él es también un pastor, él es alguien que es experimentado en el área, si podríamos decirlo así. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la exhortación? El versículo dice, apacentad la grey, apacentad la grey. En otras palabras, lo que Pedro está exhortando es a pastorear a la iglesia. Y esa es la responsabilidad del pastor. El pastor, alguien puede decir, no, eso es obvio, pero esa es la responsabilidad del pastor, pastorear a la iglesia. Pastorear es cuidar. Y a diferencia de los falsos pastores que se cuidan a sí mismos, como vemos en Judas capítulo 2, versículo 12, los pastores cuidan a la iglesia. Es atender el rebaño para el bienestar de la iglesia. Es alimentar a la iglesia. Y todo eso se confirma con la siguiente línea del versículo que dice cuidando de ella. Cuidar aquí es mirar con preocupación. No es como un guardián que han contratado para cuidar un establecimiento comercial y durante todo el día él, que se supone que debe estar cuidando, se la pasa con unos audífonos mirando videos de YouTube acerca de cosas graciosas y por la noche se la pasa durmiendo. No es esa clase de cuidado del cual se habla aquí. Más bien se trata de un cuidado como el de una madre que lleva a su hijo al parque y su hijo es pequeño y ella no despega sus ojos ni por un momento de él. Ese es el cuidado que se habla aquí, cuidando de ella. Esa es la responsabilidad, ese es el llamamiento a los pastores. Y ese cuidado pastoral, cuando nos vamos a el Nuevo Testamento, incluye orar por la iglesia. Ese cuidado pastoral incluye visitar a los miembros de la iglesia. Ese cuidado pastoral incluye predicar y enseñar la palabra sin añadirle y sin quitarle. Ese cuidado pastoral incluye proteger de aquellos que quieran desviar a la iglesia de la verdad. Todo eso está empaquetado, si podríamos llamarlo así, dentro del término pastorear o cuidar. Y en el versículo hay una nota muy importante que no debemos obviar. La exhortación es a pastorear el rebaño, pero ¿el rebaño de quién? El versículo nos dice de Dios o la grey de Dios. Y eso es muy importante, hermanos, amigos, pastores. En una ocasión yo recuerdo que estábamos sentados, yo y un grupo de maestros que habían sido recientemente contratados. Estábamos sentados en la oficina de la directora general del colegio.
Y ella nos hizo saber, mientras nosotros estábamos sentados allí, que algunos de los niños a quienes nosotros íbamos a enseñar eran hijos e hijas de técnicos del Ministerio de Educación. Ella quería que no tomáramos a la ligera lo que nosotros hacíamos como maestros, sino que lo veamos como un trabajo serio. Y yo creo que ella lo logró porque hubo un peso en nuestro corazón al nosotros escuchar esas palabras. Ahora, los pastores no son los gerentes de un club social. Ellos son responsables no de cuidar a un grupo de personas cualquiera, sino a la iglesia de Dios mismo. Iglesia que es pertenencia de Dios debido a que Él pagó un altísimo precio por ella. Él pagó con su propia sangre al dar su vida por la iglesia. Y en el día final, cuando todos estemos delante de Dios, Dios llamará a los pastores frente a Él, a pararse frente a Él y dar cuenta por cada uno de aquellos de su iglesia que Él puso bajo su supervisión. Debido a que la iglesia no es un juego, ser pastor es un trabajo muy, muy, muy serio. Y quiero decirle esto no tan solo a los pastores, sino también a todos nosotros. Tengamos mucho cuidado cómo hablamos de la iglesia. Tengamos mucho cuidado cómo nosotros tratamos a la iglesia. Porque Dios, hermanos, es muy, pero muy celoso con lo suyo. Cuidado. Esta no es la iglesia de los pastores, esta es la iglesia de Dios. Y Dios es muy, muy celoso con lo suyo. Y como uno de nuestros pastores citó, puede ser que alguien diga, pero es que en esa iglesia hay mucho pecado. Pero la respuesta de Jesucristo sería, pero aún así yo la amo. Fue por ella que yo morí en la cruz. ¿De quién es el rebaño? De Dios. Eso también es una muy buena noticia. Eso es una muy buena noticia para los pastores principalmente, que la iglesia sea el rebaño de Dios. Porque a pesar de las debilidades de los pastores y a pesar de los pecados que ellos pudieran cometer, Dios, debido a que es su iglesia, seguirá edificándola, seguirá protegiéndola y seguirá proveyendo para ella todo lo que ella necesita. En última instancia, hermanos, la iglesia no reposa sobre los hombros de los pastores, sino sobre los hombros de Dios, y por eso la iglesia está segura. Ahora vamos a ver las maneras negativas y las maneras positivas de cómo cuidar la iglesia, según se exhorta aquí a los pastores. Primero, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Eso no quiere decir que los pastores tienen algo menos que un deber. No es algo menos que un deber que ellos tienen. Ellos deben pastorear a la iglesia. Por eso es que algunas versiones de la Biblia dicen o agregan pastorear como Dios quiere. Pero Dios no quiere que los pastores pastoreen como si ellos estuvieran obligados a hacerlo, pero preferirían estar haciendo otra cosa. No. El mandato divino y la voluntad del pastor deben estar alineadas, no ir en direcciones opuestas. Los pastores deben querer hacer lo que Dios los ha llamado a hacer. Y es por eso que algunos dicen que el primer requisito para los pastores no es el ser irreprensible, sino el anhelar el obispado. El llamamiento aquí es a tener
una voluntad dispuesta que se goza en su trabajo. Hace 100 años atrás, un pastor en Boston llamado Philip Brooks dijo: yo pienso otra vez que es esencial para el éxito del predicador que él debe disfrutar entrañablemente su trabajo. Esto es, no solo en el momento de pensar, sino también de actuar. Ningún hombre para quien los detalles de su tarea resulten repulsivos puede llevar a cabo bien constantemente por mucha plenitud que ésta pueda otorgar a su espíritu. Puede que haga algo con mucha energía y que lo soporte a pesar de que no le guste, pero no podrá continuar trabajando año tras año, día tras día. Cuanto más plenamente lo disfrutes, mejor lo harás todo. Termina la cita. Segundo, dice el versículo: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aunque el obrero es digno de su salario, como nos enseña la Biblia, y el pastor no es la excepción a la regla, un avaro o amador del dinero no puede ser pastor, según nos dice 1 de Timoteo 3:3. Y las acciones del pastor no deben estar movidas o motivadas por cuánto dinero él hará. Los que piensan así, los que están motivados por el dinero, entonces hoy, los que actúan de esa manera hoy, están en peligro de terminar mañana predicando la mentira solamente para hacer más dinero. El afán del pastor, su preocupación debe ser el glorificar a Dios al cuidar a la iglesia. Esa debe ser, según nos enseña este pasaje, su ganancia más grande. Ánimo pronto, según se traduce aquí en la versión Reina Valera, es una buena traducción porque la idea que se quiere transmitir es una pasión que es mostrada con prontitud. Tercero, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Como vimos anteriormente, la iglesia es de Dios. Ciertamente la iglesia está a cargo de los pastores, pero no es menos cierto que ellos no son los señores de la iglesia. Ellos no controlan la iglesia, ellos administran la iglesia. Y el único que tiene completa jurisdicción sobre la iglesia y a quien la iglesia debe completa sumisión es Dios. Los pastores, que es algo que se dice que no se debe hacer aquí, pero los pastores se enseñorean de la iglesia cuando enseñan como mandamiento de Dios algo que no está en la Biblia. Cuando dicen así dice el Señor o así te dice el Señor, cuando en verdad el Señor no ha dicho tal cosa. Eso es enseñorearse de la grey. Los pastores se enseñorean de la grey o de la iglesia cuando demandan que la iglesia adopte su propia convicción en las áreas grises de la vida cristiana. La iglesia solo tiene un Señor y no somos ninguno de nosotros que estamos aquí. Y el señorío de Jesucristo se extiende hasta la conciencia de cada miembro de la iglesia. Los pastores se enseñorean de la iglesia también cuando usan técnicas de manipulación e intimidación en el ejercicio de su liderazgo. Y el apóstol aquí está llamando a que los pastores no deben hacer ninguna de estas cosas. También los pastores se enseñorean de la iglesia cuando quieren forzar a la iglesia a que se someta a ellos. Es cierto, hermanos, que la iglesia debe someterse a los pastores, como vamos a ver más adelante. Pero esa es responsabilidad de la iglesia, no algo que los pastores deben hacer por la fuerza. La responsabilidad de los pastores, según nos dice este pasaje, es guiar a la iglesia. ¿De qué manera? Siendo ejemplo. Ejemplo de compromiso absoluto. Ejemplo de obediencia diligente a Dios.
No como los fariseos que decían, hagan esto y hagan aquello, y ellos no querían hacer nada, sino que ellos deben estar prestos, diligentes a aplicar los sermones que ellos mismos predican. Los pastores están llamados a ir delante del rebaño, siendo un ejemplo a seguir. Ahora, hermanos, teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho, te pregunto, ¿ahora entiendes tú por qué la Biblia te llama a honrar a tus pastores? ¿Tú entiendes por qué la Biblia te llama a honrar a tus pastores, teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho? Es mucho su trabajo y todo ellos lo hacen para la gloria de Dios y el beneficio, ¿saben de quién? De ustedes y de mí. Pero Pedro no ha acabado todavía de dirigirse a los pastores. Él tiene algo más que decirles en el versículo 4. El versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores es Jesucristo. Hebreos 13, 20 y 21 dice que Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. Y en 1 de Pedro 2:25 dice que Jesucristo es el pastor de nuestras almas. Pastores. Al pastor Huáscar, al pastor Castillo. Se acerca el día en el que el príncipe de los pastores vendrá y traerá consigo una recompensa de gracia para todos los pastores que fueron fieles a él. Y digo que esto es una recompensa de gracia por 3 razones. En primer lugar, porque si no fuera por su promesa, Dios nunca estaría obligado a recompensar. En segundo lugar, porque aparte de Jesucristo, aparte del Espíritu Santo y aparte del poder de su gracia, tú no puedes hacer nada. Y en tercer lugar, esto es una recompensa de su gracia, porque la recompensa es muchísimo más valiosa de lo que tus obras merecen. Pero se acerca ese día. Ese día está más cerca que ayer, en el cual el príncipe de los pastores vendrá trayendo consigo una recompensa de gracia a todos los pastores que fueron fieles a él. Él te recompensará con una corona, como dice aquí, incorruptible de gloria. Y esta recompensa es más valiosa que todo el dinero que se pueda acumular. Esta recompensa es más satisfactoria que todo el poder y que toda la popularidad que este mundo pueda ofrecer. Y esta recompensa es mucho más duradera, pues es eterna, que las coronas que se daban a los atletas en la antigüedad. Y cuando ese día llegue, en el cual el príncipe de los pastores descenderá del cielo con su recompensa, tu inmenso trabajo, tus noches sin dormir, tus lágrimas, todas las veces que la congregación no te agradeció por tu cuidado, parecerá simplemente como nada en comparación con la gran recompensa que Dios tiene para ti. Juan Calvino dijo acerca de esto: a menos que los pastores mantengan esto en mente, a menos que los pastores mantengan esto en mente, no podrán seguir el curso de su llamado, porque hay innumerables obstáculos que son suficientes para desalentar incluso al más prudente. Termina la cita. Así que, como dice Segunda de Crónicas 15:7, yo hago mías estas palabras para nuestros pastores. Dice Segunda de Crónicas 15:7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra.
A los jóvenes ahora el apóstol Pedro se dirige. Al escuchar todo esto, alguien podría concluir, al escuchar todo esto que hemos dicho, que he dicho hasta ahora, alguien podría concluir: afuera los pastores, pero no tan rápido. Esa conclusión es incorrecta. ¿Dices tú que te sometes solamente a Dios? Entonces sométete a Dios al someterte a tus pastores en todo lo que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Piensa en el versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y en la Biblia, hermanos y amigos, no hay palabras ni mandamientos de más. No es simplemente están allí para llenar las páginas, no. Todas las palabras y todos los mandamientos de la Biblia son necesarios. Si Dios llama o nos llama a nosotros los jóvenes a estar sujetos a los ancianos, es porque nuestra tendencia es a no estar sujetos a los ancianos. Somos los jóvenes los que creemos que tenemos más fuerza y más inteligencia que todo el mundo. Somos los jóvenes los que creemos que si hubiésemos estado en los zapatos de otra persona, no lo hubiésemos hecho mal. Somos los jóvenes los que creemos que si hubiéramos estado en la administración, todo saldría bien. Los jóvenes constantemente tenemos un más alto concepto de nosotros mismos del que deberíamos tener. Y en la mayoría de los casos, por no decir todos, no somos en verdad la gran cosa que creemos. Y es a los jóvenes a quien la Biblia nos llama a estar sujetos a los pastores, que el príncipe de los pastores y el dueño de la iglesia ha puesto. Y esto significa ponerse por debajo de ellos. Esto significa sujetarse a su guía. Esto significa seguir su dirección. Esto significa imitar su fe. Esto significa escuchar sus consejos. Esto significa obedecerlos en todo lo que esté acorde a la palabra de Dios. Y aún si ellos, los pastores, llegaran en algún momento a decir algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios y nosotros no los obedecemos, aún en esos momentos la Biblia nunca respalda el irrespeto y el escándalo. Nunca. Y esto, como vemos en la Biblia, esto de someterse no tiene nada que ver como algunos erróneamente creen. Eso no tiene nada que ver con el que se sujeta, es inferior a aquel a quien él se sujete. Nosotros vemos en Lucas 2:53, donde se usa esta misma palabra de sujetarse. Y en Lucas 2:51 nos dice que Jesús estaba sujeto a sus padres terrenales. Jesús, a sus padres terrenales. Y en 1 Corintios 15:28 nos dice que Jesús se sujeta a Dios el Padre. Así que esto de someterse no tiene nada que ver con que yo soy inferior, Él es superior, Él es más que yo. No. Todo esto, o el asunto de someterse, tiene que ver con seguir simplemente el orden que Dios ha establecido. Dios ha dicho, este es el orden y yo quiero que tú me obedezcas. Antes de terminar, Pedro tiene algo que decir a la iglesia en general. Dice, justamente al lado de decir a los jóvenes que se sujeten a los ancianos, dice, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Así que por este mandamiento sabemos que la sumisión no es algo para los jóvenes solamente. Porque mientras los jóvenes en ocasiones preguntan quién es Él para que yo lo tenga que obedecer, muchas veces los que no son tan jóvenes dicen yo estoy demasiado viejo para obedecer.
o para que me estén dando órdenes, pero la sumisión no es solamente para los jóvenes, sino también para todos, según nos dice este pasaje. Los de una edad avanzada también tienen que someterse a los pastores. Las casadas han de someterse a sus propios maridos. Los hijos han de someterse a sus padres. Los empleados han de someterse a sus jefes. Y el pueblo ha de someterse a sus gobernantes. Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Y a todos se nos llama a vestirnos de humildad. La humildad es tener una opinión moderada de uno mismo. Y esa definición de humildad, tener una opinión moderada de uno mismo, le encanta a los orgullosos, porque ellos dicen, yo tengo una opinión moderada de mí mismo. Pero la humildad es no tener un concepto muy elevado de uno mismo, que viene cuando nos vemos al lado, no de otras personas, sino de Dios y su grandeza. Vuelvo a repetir, la humildad es no tener un concepto muy elevado de uno mismo, que viene cuando nos vemos al lado, no de otras personas, sino del gran Dios que tenemos. Esa es la humildad que, según nos dice este pasaje, debemos atar firmemente a nosotros como si fuera un delantal. Y a no quitárnosla se nos invita aquí. No se la quiten, átenla firmemente a ustedes. Sean humildes siempre. Alguien dijo que la humildad no es pensar menos de ti, pero sí es pensar menos en ti. Otra persona dijo que la humildad es tan tímida, pero tan tímida, que desde el momento que nosotros comenzamos a hablar de ella, ella se va. Cuando nosotros nos vistamos de humildad, nos vamos a someter los unos a los otros. No nos vamos a gloriar en las cosas buenas que hemos recibido como si las mereciéramos más que mi hermano. No nos vamos a jactar en lo que somos como si por nuestra propia capacidad lo hubiésemos conseguido, porque vamos a recordar, vamos a estar completamente convencidos de que todo es por la gracia de Dios. La última parte del versículo 5 provee una poderosa razón por la cual los jóvenes deben sujetarse y todos deben vestirse de humildad. Dice el versículo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta parte nos dice que el problema que hay detrás, tanto de aquellos jóvenes que no se someten, como de aquellos que no se visten o se sujetan los unos a los otros, tanto el problema del uno como del otro es el orgullo, según dice este pasaje. ¿Y cuán grave es el orgullo? Bueno, es muy grave, porque según este pasaje, Dios activamente resiste, se opone a los soberbios y a los orgullosos. Los orgullosos creen que son mejor que todo, que todos, y creen que todos, absolutamente todos, incluso Dios, está en deuda con ellos. Sin embargo, los humildes saben que no pueden ganar la más pequeña de las bendiciones de Dios. Y sorprendentemente, a ellos, a los humildes, a los que saben que no pueden ganar la más pequeña de las bendiciones de Dios, precisamente a ellos es a quienes Dios se complace en bendecir. Agustín dijo que la humildad es como el vaso de todas las gracias. Y yo pregunto, ¿quieres estar en el equipo contrario a Dios, de verdad? ¿Tú quieres competir con Dios o tú quieres competir contra Dios?
Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esas mismas preguntas yo quisiera que escucharan y que se hicieran aquellos que me escuchan, puede ser en esta noche a través del internet, que no son cristianos. Es una necedad tener a Dios en tu contra. ¿Y por qué digo que es una necedad tener a Dios en tu contra? Porque Dios nunca pierde. Amigo, Dios está, si tú no eres cristiano, Dios está en tu contra por causa de tus pecados. Dios está en tu contra por tu querer vivir a tu propia manera. Dios está en tu contra por tu creer que has vivido tan bien que Dios ahora te debe el cielo. No es así. Más bien lo que nos dice su palabra es que su ira está sobre ti y más ira es lo que te espera en el futuro. Y la manera de escapar de esta ira, porque Dios en su gracia ha provisto una manera de tú escapar de ella, pero la manera de escapar de esta no es otra que humillarte delante de Dios con arrepentimiento y fe. Así que si tú me escuchas, amigo, y tú no eres cristiano, mi invitación una vez más es que tú confieses todo pensamiento que has tenido, todo sentimiento que has tenido y toda acción que has hecho que haya ido en contra de la voluntad de Dios. Arrepiéntete de todos tus pecados. Y debes saber que aunque no mereces la salvación, tú puedes pedírsela a Dios confiadamente. Pídesela a Dios confiadamente por la obra que vino a hacer Jesucristo a favor de pecadores como tú y como yo. Y si tú haces así, si te arrepientes sinceramente de tus pecados, si confías en Jesucristo como tu Señor y Salvador, si le pides a Dios que te dé su salvación, tú vas a estar o puedes estar seguro de que recibirás la gracia de su perdón, recibirás la gracia de su liberación, recibirás la gracia de la vida eterna. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, que Dios nos perdone en Jesucristo por todas las veces que nos hemos quedado corto a lo que Él nos ha llamado a hacer. Y que mientras nosotros nos disponemos y nos esforzamos a obedecer, quiera Dios que por su gracia o con su gracia fortalecernos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos a nosotros, a tu iglesia en esta noche. Te pedimos, oh Señor, por nuestros pastores, en primer lugar, gracias por dárnoslo. Te pedimos que tú a sus faltas les concedas corrección, que tú fortalezcas, oh Señor, todas aquellas cosas buenas que tú has puesto en su vida y que por muchos años más ellos puedan seguir cuidando, pastoreando, alimentando a tu grey. Te pedimos que nos perdones a nosotros como jóvenes cada vez que por nuestro orgullo nos hemos rebelado contra las autoridades que tú has puesto en tu iglesia. Ayúdanos a ser lo suficientemente humildes para sujetarnos, obedecer y seguir en todo lo que esté de acuerdo a tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que tú bendigas a tu iglesia de manera general. Que tú nos ayudes a revestirnos de humildad los unos para con los otros, para que seamos sumisos unos para con otros. Permítenos, oh Señor, experimentar, recibir la gracia que tú has prometido
a todos aquellos que son humildes. Señor, haz tú lo que yo no puedo hacer en los corazones. En el nombre de Jesús, amén.